Pienso compuesto para pájaros. Comida húmeda con la adición de semillas, crustáceos y huevos de hormiga. ¿Pero cuántos huevos de hormiga llevará? ¿Y cuánto huevo puede llevar de gallina? Como pone aquí. ¿Y derivados? No lo sabemos. Nunca dicen los porcentajes. A veces llevan una cantidad muy buena y otras veces son una auténtica miseria. Hola, muy buenas a todos y todas. Pues sí, en este caso, con este producto, cuando yo lo abrí, huevos de hormiga no sé si llevaría, pero estaba lleno de gorgojos. Y hoy no vamos a hacer nada con esto, sino que vamos a elaborar un suplemento que no va a llevar huevos, pero sí va a llevar huevas. Las huevas marinas, huevas de pescado, que son ricas en proteínas más que el huevo de gallina, ya que el huevo de gallina te saca entre un 13 y un 14%, mientras que la hueva te está sacando un 20 un 23%. Más aparte, la hueva, al igual que el huevo, contiene ácidos grasos omega 3 de origen animal, como puede ser el EPA y el DHA, del cual vamos a ver un esquema a continuación para que veáis la diferencia y también las funciones que hay entre el omega 3 de origen animal y el omega 3 de origen vegetal. Vamos a ponerlo y después elaboramos el suplemento que queremos mostrar hoy. Explicamos así por encima cuáles son las funciones de los tres tipos de omega 3 que existen. Hay un omega 3 que es de origen vegetal, llamado abreviadamente ALA, es una fuente de energía, los pájaros la asimilan muy bien, les da una grasa saludable y un brillo a la pluma, lo pueden contener perfectamente las semillas de linaza y las semillas de chía, etcétera. También tenemos el DHA y el EPA, que lo contiene el huevo de gallina, la carne y el pescado. En el pescado vamos a utilizar en este tema de hoy las huevas, que contienen todavía una mayor concentración de este DHA y EPA, que va a ayudar a proteger biológicamente el cerebro, a proteger las funciones cardiovasculares y a evitar inflamaciones innecesarias. Así que vamos a empezar con esta elaboración y así lo vais viendo poco a poco. Pues nos metemos en faena y vamos rapidito. Mirad, he comprado medio kilo de hueva, puede ser de cualquier tipo de hueva. En mi caso la he comprado de caballa o verdel, que es lo mismo. Hueva congelada en trozos. ¿Por qué? Porque congelada y en trozos te sale más barata. Medio kilo me ha costado, para que lo veáis, me ha costado 7,90. Lo pone aquí. ¿Lo veis? 7,90. Si te pones a comprar medio kilo de cualquier concentrado proteico para la hornicultura, seguramente te va a costar más que la propia hueva. Hay algunos concentrados que no, pero otros, con lo que vale, por ejemplo, medio kilo de caseína, compras hueva y te sobra todavía dinero. Así que el que pregunte si la hueva es cara, pues en ese sentido no lo es en comparación a los productos que nos están vendiendo. Y ahora empezamos. Esto es medio kilo, pero vamos a hacer aquí una demostración con 100 gramos. Ya tengo aquí 100 gramos. Lo otro lo he guardado en otra tarrina. Pues lo vamos a coger. Mirad. Y aparte que contiene todos los aminoácidos esenciales. La hueva contiene aminoácidos pues como el huevo. Bueno, y también tiene vitamina C, cosa que no lleva el huevo. Incluso cocida sigue teniendo una cantidad de vitamina C muy aceptable. Y tiene el doble de potasio que el huevo de gallina. También hay que decirlo. Aquí la tenemos. Huevas descongeladas. Son trozos, lo vamos a echar aquí. Esto va todo puesto aquí. Todo metido. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? La voy a poner de tal manera. Un momento. Y le vamos a meter a estas huevas, le vamos a meter unas especias. ¿Para qué? Primero para desodorizar. Para desodorizar para quitar ese parte del aroma a pescado, le vamos a meter 2 gramos de menta molida, hinojo en fresco, hinojo silvestre, y luego para los niveles de histamina que suelen llevar el pescado, vamos a utilizar 2 desodorizantes y antihistamínicos. Bueno, desodorizante. El ajo huele a ajo, pero es un antihistamínico, contiene quercetina. Y el tomillo contiene quercetina y contiene catequinas, que va a ayudar también con esas funciones antihistamínicas. Así que lo que voy a hacer es coger el ajo, pegarle un golpe, pelarlo y se lo vamos a colocar. A ver. Por aquí, cogemos el cuchillo y le vamos a echar el ajo para que ayude a ese control antihistamínico.
Bien. Eso por un lado. Esto si cae algo no pasa absolutamente nada. Lo metemos. Tomillo. Tomillo se lo picamos con la mano. El tomillo le va a ayudar a que no huela tanto a pescado y también contiene propiedades antihistamínicas, que hay un vídeo ya que se explicó lo de el antihistamínico. La veis, plantas como la cebolla, por ejemplo. La cebolla tiene muchísimos niveles de... Bueno, muchísimo. Tiene gran cantidad de quercetina. Esto por aquí. Estos son los tallos. Aquí fuera. El hinojo. Vale el hinojo, podría valer el eneldo. Aunque esto parece un plato para humanos, pero en realidad lo que vamos a hacer con la hueva es cocerla, metida en esta envoltura de plástico. Por eso he puesto el papel de biofilm aquí. Ahí está. Y le echamos la menta. 2 gramos de menta en polvo. Ahí echada. Perfecto. Lo removemos un poquito. Que lo coja. Y de esta manera tendremos preparado nuestro condimento, que va a dar un aporte proteico auténtico, no como las etiquetas estas que te dicen que lleva productos, pastas de cría que llevan insectos y que llevan huevos de hormiga. Vete tú a saber la cantidad que le han metido, a lo mejor solamente lo lleva en la etiqueta. Bien, a ver, me limpio un poco, quito esto por aquí, un momento, y ahora lo que hay que hacer, vamos a cortar esto por aquí. Ahí. Ahí está. Y cortamos. Perfecto. Quitamos este. Nos quedamos con este trozo. Y ahora lo que hay que hacer es llevarlo todo hacia un lado, porque lo vamos a enrollar. Lo voy a poner así que se vea. A ver, ahí. ¿Lo estáis viendo? Estos son 100 gramos de hueva aliñada con lo que le hemos metido ya. Y ahora vamos a coger y vamos a ir haciendo así. La vamos a ir envolviendo y una vez envuelta se hace como un caramelo. Vamos dándole giros y giros y giros. Y se va comprimiendo. Queda como una salchicha. Ahí lo veis. ¿Veis cómo queda? Pues así lo vamos a meter a cocer en el agua durante 20-25 minutos. Y después veremos los resultados. En agua normal y corriente. Lo metemos y ya está. No hay que hacerle otra cosa. Pues ahí está. Hago un corte, me voy a echarlo al agua y después seguimos. Y así limpio un poquito esto mientras tanto. Lo que estoy haciendo ahora es, mientras se cuece la hueva, adelantar un poco de trabajo y moler arroz. Porque sí, vamos a echarle arroz. Aquí ya habéis visto cómo se hace el proceso de deshidratación, por el cual vamos a pasar ahora después para que lo vean otra vez la gente. Arroz normal y corriente. Pues a 100 gramos de esta hueva que estamos cociendo le vamos a echar 150 gramos de arroz, que va a servir como elemento para deshidratar y a la misma vez como un aporte de hidratos de carbono para la alimentación de nuestros pájaros. Aparte, estaríamos también hablando de que los porcentajes que le estamos metiendo de pescado estarían dentro del rango de seguridad. Veréis, vamos a decir los límites que hay para no pasarse con el pescado.
En cualquier pienso o cualquier pasta de cría que se le quiera añadir pescado, desde un 0,5 hasta un 10% estaríamos dentro de los rangos de seguridad. A partir del 10%, los niveles de histamina se pueden disparar y con ello pueden producir ulceración de la molleja y provocar vómitos negros o diarreas negras. Para no pasarnos, para empezar, vamos a utilizar estos 150 gramos de arroz por cada 100 gramos de hueva cocida, que equivale en un porcentaje, en este momento, cuando está mezclado, el porcentaje sigue siendo alto. Pero luego, una vez que esté hecho el producto, tenemos que añadirle, en total nos va a salir 250 gramos, lo que vamos a hacer aquí hoy. Pues de esos 250 gramos, tienes para hacer 2 kilos. A cada kilo le vas a echar 125 gramos. Y con 125 gramos que le eches a la pasta de cría que quieras añadirle ese incremento de pescado, te va a salir un porcentaje entre un 4,5 y un 5% de pescado. Con ello no te vas a pasar de los niveles de histamina, estás en un rango de seguridad que es la mitad del límite permitido y aparte hemos metido tomillo y también ajo para regular los niveles de histamina, ya que contiene catequinas y quercetinas que ayudan a bajar esos niveles. Por lo tanto, tenemos una seguridad doble. Y con ello sabemos y tenemos el conocimiento suficiente para poder elaborar algo que beneficie más que perjudique. No te va a perjudicar para nada porque hay doble seguridad. Una, se hace con la mitad del máximo permitido que puede soportar un pájaro. Y dos, tiene elementos que ayudan todavía aún más a bajar los niveles de histamina. Y con esto seguimos moliendo y pasamos a la siguiente secuencia. Ya tenemos el arroz, esos 150 gramos, y aquí la morcilla de Burgos. No, es la hueva ya cocida. Vamos a abrirla, que se vea cómo ha quedado. A ver si puedo por aquí. Ahí va, saliendo. Ahí está. Aquí la tenéis. Hemos neutralizado bastante el olor a pescado gracias a las especias. Y aparte que lleva, como hemos dicho, los niveles hemos conseguido que con el tomillo y el ajo los niveles de histamina no sean más altos, aunque en este porcentaje se puede hacer perfectamente incluso sin utilizar antihistamínicos. Ahora lo que vamos a hacer pues es llevarla aquí al arroz. Esto en 20-25 minutos se hace muy bien, no necesita más. Una hueva con especias. Vamos a darle. Ahora después si queda algo lo picamos mejor. No os preocuparos por eso, que esto está todo más que controlado. Hay otras huevas que venden, pero son prefabricadas, que las venden así metidas en una salchicha como la que hemos hecho aquí, pero llevan unos conservantes que son unos carragenatos que pueden producir, se hicieron también pruebas con animales y produce cáncer, muy parecido a lo que pasa con el BHT, con los aditivos estos que le meten a los piensos. Pues hay que llevar cuidado con ese tipo de huevas que nos venden baratas, que son más baratas que esta. Esto es hueva de verdad. Lo otro es una mezcla de huevas con un tipo de cosas que no son del todo muy naturales, por decirlo de alguna manera. Bien, a ver, que quite esto por aquí un poco, que tenemos que limpiar. Ahora vamos a coger, aquí lo vemos, ahora vamos a coger un tenedor y vamos a empezar a picarlo todo. La hueva, a mezclarla con el arroz. Esto lleva un proceso, entonces lo que voy a hacer es una pausa. Y cuando lo tenga ya todo bien homogeneizado, aquí, todo bien mezclado, os enseñaré cómo queda.
Pues después de unos 8 minutos que he estado aquí dándole meneo, nos queda de esta manera. Se ve por ahí un poco de hierbas aromáticas, pero queda ya más suelto. Se ha homogeneizado, ¿lo veis? Apenas se pega en la mano ya. Y vamos a terminarlo con el proceso de deshidratación, que el que siga los vídeos ya lo sabe, que es coger y meterlo. Por ejemplo, aquí en esta olla vamos a meter la mezcla. ¿Para qué? Ahí la veis. La vamos a colocar ahí para deshidratarla. ¿Con qué? Con aire caliente producido por un secador y una carcasa, o mejor dicho, un envase de una botella una garrafa de agua, en este caso era de 6 litros, vale para un cazo y también vale para meterlo aquí. Ponemos el secador, que ya enseñamos en otros vídeos, y activamos con aire caliente. Ahí está. Cuando esté terminado, lo enseñamos y veis cómo queda. Bien, esto ya está seco. De todas maneras, ya habéis visto que volaba hacia arriba, salía por aquí por el lado. Eso es señal de que se ha secado. Por eso hay que estar atento, porque si no te se sale, a pesar de que la olla es un poco profunda. Vamos a quitarlo. Ahí lo veis. Pero a pesar de que se ha secado, aquí ha sobrado un poquito, este polvo es de lo mismo. Bien, lo echamos ahí. A pesar de que se ha secado, tenemos que asegurarnos de que se ahoree, y para ello lo vamos a meter en una bandeja de horno. Lo echamos. Ahí está, 250 gramos de este producto que ha salido en total. Y ahora lo que hay que hacer es expandirlo por la bandeja y dejarlo 24 horas que repose así, expandido. Está seco, pero hay que dejarlo para que las partes, por ejemplo, de las hierbas que le hemos metido, que algunas estaban en verde, a pesar de que se han cocido y se han deshidratado, y también, por supuesto, por la parte de la hueva, pues queda ya de una manera más segura a la hora de luego de envasarlo, de coger y meterlo en una bolsa o en un recipiente a oscuras. Lo dejamos 24 horas, un día así, que se quede así puesto en un sitio donde no haya mucha humedad, y ya está. No tiene otra historia. Esto está seco. Fijaos el polvo que ha levantado antes el secador. Y para asegurarnos simplemente ese detalle. Ya veis, un suplemento que este sí que lleva huevas de verdad. Esto sí lleva. No lo que te pueden decir las etiquetas, que no sabemos cuántos porcentajes. Si lleva, no sabemos ni siquiera si lleva un porcentaje adecuado o lleva una miseria. Pero esto os puedo decir que aquí miseria no hay. Aquí hay hueva de verdad. Hueva que se puede conservar perfectamente sin refrigeración ninguna. Mira, si queréis verlo de más de cerca. Hay gránulos totalmente deshidratados de esa hueva. Pues nada más. Ya os hemos enseñado aquí la parte noble del pescado, la parte proteica, que una vez que está deshidratada aumenta también más la concentración proteica, ¿eh? Así que esto hay que tenerlo en cuenta, de que es un suplemento noble, que viene de la parte noble del pescado, como hemos dicho, y que le va a dar, pues, esa activación al pájaro, esa protección cerebral de una forma totalmente biológica y natural, sin ningún conservante, ni ningún aditivo añadido. Y nada más. Señoras, señores, un placer explicar estas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, a cuidarse y hasta la próxima.